Mi nombre es Elías Ramírez. Tengo 36 años, soy diseñador gráfico independiente y por lo general trabajo desde casa. Pero aquella semana tuve que viajar desde Monterrey hasta Ciudad de México para cerrar un contrato importante. Era un trayecto largo, más de 900 kilómetros, y como siempre, decidí dividir el camino en 2 días. Conduje durante casi 8 horas, bajo un sol hirviente, hasta que la fatiga me obligó a parar. Ya estaba oscureciendo cuando pasé por un cartel medio oxidado que anunciaba un pequeño hotel junto a la carretera. No tenía nombre visible, solo decía habitaciones disponibles en letras rojas, apagada, y debajo, entrada 100 metros. No, me pareció extraño. Ese tipo de hoteles son comunes en rutas largas, en económicos, funcionales y casi siempre atendidos por una sola persona. Tomé el desvío. El camino era de tierra y los faros del coche apenas iluminaban los árboles secos a los costados. Unos metros más adelante apareció el hotel, una construcción de 2 plantas, rectangular, pintada de un color beige gastado, con ventanas oscuras y un neón que parpadeaba intermitentemente con la palabra recepción. Me estacioné justo frente a la entrada. Adentro, la recepción era pequeña y anticuada, un mostrador de madera carcomida y una campanilla oxidada. No había nadie. Toqué la campanilla. Ting, ting, esperé. Justo cuando pensaba irme, apareció un hombre de edad indescifrable. Vestía un uniforme gris sin insignias y tenía la expresión más inexpresiva que he visto en mi vida. Me preguntó si necesitaba habitación. La dije que sí, solo por una noche. Me entregó una llave colgando de un llavero metálico con el número grabado a 23. El desayuno es a las 7. No haga ruido por la noche, me dijo sin mirarme a los ojos. Tomé la llave. Al girarme, noté algo extraño. El pasillo que llevaba a las habitaciones estaba completamente oscuro. Ninguna lámpara encendida, ni un sonido, ni una señal de vida. Subí las escaleras y con la linterna del celular busqué la puerta 23. Estaba al fondo del pasillo, justo frente a un ventanal cubierto con cortinas negras. La puerta se abrió con dificultad. Dentro, la habitación estaba limpia, pero completamente anticuada. Muebles de madera vieja, una cama matrimonial, un televisor de tubo y un espejo de cuerpo entero frente a la cama. Dejé mi mochila, encendí la luz del baño que parpadeaba y me eché a dormir sin siquiera cenar. A las 2:47 a.m. desperté, no por un ruido, sino por una presencia. No sabría explicarlo, pero algo me hizo abrir los ojos de golpe. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue del televisor que había quedado encendido sin volumen. Me incorporé, confundido, cuando noté algo en el espejo. No era mi reflejo. En el espejo había una figura, alta, halagada, como una silueta humana distorsionada, estática, negra. Estaba justo en donde yo debía reflejarme. Encendí la luz. Nada, me acerqué al espejo con el corazón latiéndome en la garganta. Solo entonces me di cuenta de un detalle que me heló la sangre. El espejo no reflejaba la habitación. Mostraba otra habitación, parecida, pero más oscura, y con las paredes cubiertas de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. Retrocedí. Mi primera reacción fue salir corriendo. Fui a la puerta. Intenté abrirla. Encerrada. Giré la llave varias veces. Nada. Golpeé. Great. Nadie respondió. Mi celular marcaba 2:47 alto. En 5 minutos después. Seguía marcando las 2:47. Revisé la televisión, pero ya no había señal. Solo una pantalla gris y un zumbido que se volvía cada vez más agudo. Corrí al teléfono del cuarto
No tenía tono. Salí al pasillo, oscuro, demasiado oscuro. Cada paso que daba parecía alejarme más de la recepción, aunque estaba seguro de que era una sola dirección. Volví a la habitación. Esta vez, la figura del espejo ya no estaba estática. Se movían poco a poco, acercándose y lo peor, ahora imitaba mis gestos, pero con un retraso, como si intentara entender cómo ser yo. Me alejé del espejo, con una mezcla de asco y terror. Esa cosa, esa figura, me imitaba, sí, pero lo hacía como un actor mal entrenado. Movía sus brazos descoordinadamente, ladeaba la cabeza como si estuviera explorando los límites de su cuerpo, como si el simple hecho de ser humano fuera algo nuevo para ella. Y lo más inquietante era su sonrisa. Cuando alcé la mano derecha, lo imitó Anne, pero luego sonrió, y sus dientes eran demasiado. Volví a intentar abrir la puerta con desesperación, golpeando con los puños hasta que las articulaciones me ardieron. Nadie respondió, ni siquiera un eco. Era como si el hotel entero hubiese sido tragado por el vacío. Pensé en romper la ventana, pero al abrir las cortinas me encontré con una escena aún más perturbadora. No había nada afuera, ni carretera, ni autos, ni árboles, solo una neblina espesa, blanca y silenciosa, que se extendía más allá del cristal como una manta infinita. Intenté abrirla, pero estaba sellada. No, sellada, como si nunca hubiera podido abrirse. Aquel lugar no era un hotel, al menos no uno común. Volví a la cama, me senté, jadeando. El espejo seguía ahí, frente a mí, pero la figura ya no se movía. Ahora solo me miraba, o al menos lo intentaba, porque, aunque su rostro imitaba el mío, sus ojos eran vacíos, no pupilas, no emoción, solo dos cavidades brillantes. Entonces ocurrió algo aún más extraño. La televisión, que yo mismo había apagado, se encendió sola. Apareció una imagen borrosa, una grabación en blanco y negro, granulada, como si fuera de una cámara de seguridad. Al principio no entendía lo que mostraba, pero luego vi el mismo cuarto, mi habitation, pero desde otro ángulo. La cama, el espejo y yo. La transmisión tenía retraso, pero mostraba exactamente lo que estaba ocurriendo. Y entonces, detrás de mí en la pantalla, vi algo más, algo que no estaba en el cuarto real, una sombra alta, con los brazos colgando, casi rozando el suelo. Me giré tan rápido que me mareé en nada. Volví la mirada a la televisión. La sombra se acercaba a mí. Paso a paso se detenía y luego desaparecía. El espejo volvió a brillar. Ahora no mostraba el cuarto, sino un pasillo oscuro, el mismo que había cruzado al llegar, solo que ahora, colgando de las paredes, había retratos antiguos, rostros sin expresión, ojos tapados con manchas negras, y al final del pasillo, un niño estaba quieto, dándome la espalda. Sentí un golpe sordo en el suelo detrás de mí, como si algo cayera. Me levanté, aterrado, y al mirar a mis pies, vi un objeto en una llave. No era la llave de la habitación 23, era de la habitación 24. No recordaba haber visto una puerta 24 al subir, pero estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de salir de esa pesadilla. Abrí la puerta con fuerza. El pasillo estaba diferente. Más largo, las luces parpadeaban, y el aire era denso, difícil de respirar. Caminé, arrastrando los pies, como si algo invisible me tirara hacia atrás. Pasé junto a la habitación 21, luego 22, luego la 23, la mía, que ahora tenía la puerta abierta, pero en total oscuridad, y finalmente llegué a la 24. A la llave entró sin esfuerzo. Dentro no había cama,
ni televisor, ni espejo, solo una silla, y sobre ella un hombre, dormido no. Eso parecía. Tenía la piel cenicienta, las uñas largas, y su cabeza colgaba hacia adelante. Al dar un paso al interior, levantó lentamente el rostro. Era yo, pero más viejo, a más demacrado. Sus ojos estaban cosidos en literalmente, y aún así sabía que te estaba esperando, dijo con mi voz, pero con un tono ahogado, como si viniera desde una garganta llena de tierra. Me paralicé. Tú ya estuviste aquí, continuó, solo que olvidaste. Entonces la puerta se cerró tras de mí a un golpe seco. La figura comenzó a levantarse de la silla, crujía, como si sus huesos estuvieran quebrados. Avanzó hacia mí, con paso lento, torcido. Corrí hacia la pared. Golpe, Gright, Lori. En ese momento, todas las paredes comenzaron a susurrar mi nombre. Elías, Elías, ¿recuerdas ahora? Y lo peor, sí, empecé a recordar. Ya había estado allí, antes, ese hotel, esa habitación, ese espejo. No era la primera vez. Solo que esta vez no había nadie más para sacarme. El silencio de la habitación era tan denso que dolía. La figura, mi otro yo, se acercaba como si el tiempo no le afectara. Cada paso que daba crujía, como si sus articulaciones se resistieran a moverse después de años de encierro. Yo retrocedí hasta golpear la espalda contra la pared, buscando con la mirada una salida que ya no existía. La puerta había desaparecido, no cerrada. Literalmente, ya no estaba. El aire comenzó a oler a humedad rancia, a encierro, a madera podrida. Elías, el otro Elías, se detuvo frente a mí. Levantó una mano, temblorosa, y la apoyó en mi pecho. En su piel estaba fría como mármol, y donde me tocó sentí un latido, pero no era el mío. Tú no escapaste. Solo te dejé pensar que lo hiciste, susurró. Encerré los ojos, y entonces lo vi. Un recuerdo que no sabía que tenía. Un desvío, el mismo hotel, el mismo recepcionista. Pero few. Años atrás entré, cansado, solo buscando una cama. Me asignaron la misma habitación, la 23. Recuerdo haber soñado con una mujer que lloraba al otro lado del espejo, y al despertar, la puerta no se abría, exactamente como ahora. Solo que aquella vez yo no tenía dónde correr. La desesperación me llevó a abrir un agujero en la pared, a rasgar el papel tapiz, a intentar arrancar las tablas del suelo. Días, semanas, perdí la noción del tiempo. Al final, algo me susurró cómo salir, pero el precio era alto. Tenía que dejar algo de mí atrás. Y lo hice. Olvidé, bloqueé ese evento. Me fui, como si todo hubiese sido un mal sueño. Pero la parte que dejé nunca dejó de esperarme. Ahora estaba de nuevo frente a ella, no, frente a él, Anami. El viejo Elías tomó mi rostro con ambas manos. Era como si me acariciara, pero al mismo tiempo sentía que escarbaba en mi interior. Te equivocaste al volver, dijo con amargura. Este lugar no es un hotel, es un espejo de lo que somos cuando dejamos que la oscuridad tome el control. Su voz retumbaba en las paredes, y la habitación comenzó a desvanecerse como un papel quemado. Las paredes se descascaraban, el piso temblaba, y desde la nada comenzaron a aparecer puertas, decenas cientos al lado de la otra, cada una con un número diferente: 23, 24, 25, 26. Puertas que llevaban a otros espacios, otros relatos, otros huéspedes. Vi por una entreabierta a un hombre colgado de una cuerda, por otra, una mujer encerrada en una bañera, con la boca cosida. En otra,
un niño atrapado en una habitación sin ventanas, repitiendo una misma palabra en ayuda. Caminé entre los corredores infinitos, el viejo Elías detrás de mí, siempre susurrando cosas que no entendía del todo. Cada uno llega aquí con una culpa, un recuerdo enterrado y el hotel. El hotel los acomoda que sus finales. Sentí que el aire se volvía más denso. Empezaba a costarme caminar, como si estuviera avanzando contra una corriente invisible. Y de repente, al final de uno de los pasillos, vi una puerta iluminada. No tenía número, solo un símbolo extraño, como un ojo con una lágrima invertida. Algo en mí supo que ese era mi camino. Me acerqué. El viejo Elías no me siguió esta vez. ¿Qué hay detrás?, le pregunté. Lo que eres, a lo que siempre fuiste, lo que fingiste no ver. Trog, saliva. Puse la mano en el picaporte. Estaba caliente, como si la habitación respirara. Al abrir la puerta, encontré un cuarto completamente blanco, sin muebles. Sin why, en el centro, una televisión antigua, como la de mi habitación encendida, transmitía una grabación. Yo, conduciendo por la carretera, parando en el hotel, entrando a la habitación, una y otra vez. Un bucle. Esto es lo que ocurre cuando rompes el pacto, susurró una voz detrás de mí. Me giré. No era el viejo Elías, era el recepcionista, solo que ahora sus ojos eran completamente negros y sus dientes filosos. Nunca debiste intentar escapar sin pagar. Intenté hablar, pero algo me lo impedía. A mi garganta ardía. Quería gritar, correr, despertar. Tú no estás atrapado aquí, continuó. Tú eres el hotel ahora. Y entonces lo comprendí. Yo me convertí en parte del lugar, uno de los ecos que otros escuchan en sus noches solitarias, un reflejo más en los espejos distorsionados de la habitación 23. No sé cuánto tiempo estuve en ese cuarto blanco. No había reloj, no había ruido, solo el zumbido de la televisión antigua y su ciclo sin fin. Yo llegando al hotel, yo recibiendo la llave, yo entrando a la habitación 23, una y otra vez. Cada repetición era ligeramente diferente. En una tenía una maleta distinta. En otra, el cielo estaba rojo. En otra, yo nunca entraba al hotel, pero igual terminaba dentro. Sentí que me estaba volviendo loco. Entonces, en medio del silencio, la televisión parpadeó y la imagen cambió. Ahora mostraba una habitación nueva que no reconocía. No era la 23 ni la 24. Esta tenía paredes cubiertas de espejos rotos y una figura sentada en la cama. Era una mujer de cabello largo y oscuro, que lloraba sin emitir sonido. El llanto se sentía más que escucharse, como una vibración dentro del pecho. La imagen se detuvo y la puerta detrás de mí se abrió sola. Sin pensarlo, salí de la habitación blanca y me encontré nuevamente en el pasillo del hotel. Solo que ya no era el mismo hotel. Ahora todo parecía más vivo. Las paredes respiraban lentamente, hinchándose y desinflándose como si el edificio tuviera pulmones. El papel tapiz latía, el suelo crujía con cada paso, como si sufriera bajo mi pezón. Hay puertas que se abrían solas, otras que sangraban por las cerraduras. Un teléfono antiguo colgaba en la pared. Sonó una sola vez. Aturdido, lo tomé. Al otro lado, una voz femenina y temblorosa dijo: «Tú eres el nuevo, ¿verdad?». Tragué saliva. «¿Quién eres?». «Estuve donde tú estás. No escuches al recepcionista. No confíes en los espejos. Si ves una puerta con un marco negro, no la abras. No importa lo que escuches». La línea se cortó. El teléfono se disolvió en mi mano. Literalmente se deshizo como cenizas. Comencé a caminar. A cada lado
Nuevas habitaciones aparecían con números imposibles. A 1029, -5, Sigma 23, Infinity 1. Pasé junto a una puerta abierta y vi a un hombre arrodillado dentro, con el rostro enterrado en sus manos. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de fotografías quemadas. Cuando levantó la cabeza, me di cuenta de que no tenía ojos, solo cavidades vacías llenas de insectos. ¿Recuerdas ahora? Me preguntó. Corrían. Solo corrí. Los pasillos se extendían, se retorcían, se duplicaban. Las lámparas del techo se apagaban una tras otra a medida que pasaba. Sentía que algo me seguía. Podía oírlo respirar justo detrás de mí, al algo que no caminaba, sino que gateaba, con garras. Doblé por un pasillo y choqué contra una figura. Era el recepcionista. Pero algo había cambiado. Sus ojos brillaban como carbón encendido. Vas por buen camino, dijo, casi con ternura. Ya estás casi listo. ¿Listo para qué? Para dejar de correr y convertirte en una habitación. ¿Qué significa eso? Sonrió. Aquí nadie se va, solo cambian de forma. Algunos se convierten en huéspedes eternos, otros en habitaciones, en pasillos, en ruido. En todo lo que ves aquí fue alguien, alguna vez. Este hotel está hecho de personas. ¿Estás loco? No, solo estoy trabajando. Y entonces me señaló una nueva puerta, una que no estaba antes, negra sin número. Su marco parecía hecho de metal oxidado. Había marcas de uñas en la madera, como si alguien hubiera tratado de impedir que se abriera desde dentro. Y desde el otro lado se oían golpes suaves, ritmados, toc, toc, toc. Me alejé, temblando, pero mis pies se movieron solos. Una fuerza invisible me empujaba hacia la puerta. El recepcionista se desvaneció, como una imagen proyectada. Mis manos temblorosas se extendieron. No quería abrir, no quería saber qué había allí, pero lo hice y lo que vi era imposible. Un inmenso salón sin fin, con miles de camas flotando en la oscuridad. Sobre cada una persona dormida, conectada por tubos negros a las paredes, como si el hotel se alimentara de sus sueños, como si fueran baterías humanas. Y entonces me di cuenta, el hotel no era un lugar, era una prisión de conciencia, un organismo parasitario que atrapaba almas en bucles infinitos de memoria, trauma y reflejos distorsionados de sí mismos. Ambai, mi cama la misma, conmigo dormir o atrapado, comenzando el ciclo otra vez. Y antes de poder gritar, antes de poder huir, una garra invisible me jaló hacia la oscuridad. No veis su rostro, solo escuché su voz. Bienvenido a tu verdadera habitación, Elías. Desperté o al menos eso pensé. Estaba acostado en una cama, mi cama, en lo que parecía ser la habitación 23. Todo era igual, salvo por un pequeño detalle. Ya no había espejo. En su lugar, una pared, lisa, blanca, como un lienzo. Parpadeé varias veces. El televisor no estaba encendido. No había teléfono, ni ventanas, ni reel. Pero si había algo nuevo en una marca en la puerta, escrita con algo oscuro, como hollín o sangre seca. Decía, recuerda tu nombre, o lo perderás, Me levanté con dificultad. El cuerpo me pesaba como si llevara días sin moverme. La habitación olía a humedad, a encierro, a yo. Y entonces algo me sacudió el estómago. No recordaba mi apellido. Sabía que me llamaba Elías, pero ¿Elías qué? Intenté concentrarme, respirar, decirme a mí mismo que era solo una pesadilla, que nada de eso era real. Parawent. Hoy, Elcesur venía desde detrás de la pared blanca, donde antes estaba el espejo. Un susurro que imitaba mi voz, pero ligeramente distorsionada. Elías, Elías, ¿quieres saber qué pasó contigo? Toqué la pared, estaba tibia,
Why, respiraba. Elías, Elías, ¿quieres ver cómo mueres? La pared se agrietó como un huevo resquebrajado. Y lo que surgió detrás no fue un pasillo. Fue una sala de hospital. Sí, en una camilla, médicos corriendo, y yo, intubado, destrozado. Había tenido un accidente. Recordé en parte de mí. Recordó. To do the gulp. Había estado conduciendo por la carretera principal de México cuando algo cruzó frente a mi auto. Me volqué quedé atrapado. Nadie me encontró por días. Cuando desperté, estaba en el hospital. Pero solo por un momento. Murió mi cuerpo, pero mi conciencia fue absorbida por algo más sano, por el hotel. Ese lugar que, durante el tiempo que estuve atrapado en los límites entre la vida y la muerte, me encontró vulnerable. Anís, Umbral, Sécolo, dentro de mí como un virus, como un parásito espiritual. Y ahora yo era su huésped y su prisionero. La sala se desvaneció y volví a estar en la habitación, pero ya no me sentía humano. Mis manos eran pálidas, mis uñas negras, mi reflejo, el poco que podía ver en el pomo metálico de la puerta, ya no era el mío. Era una versión alterada, hinchada por el encierro, deformada por la repetición. El pasillo volvió a abrirse. Come on, sintiendo el suelo blando bajo mis pies, como si pisara carne. Las luces se apagaban a medida que avanzaba una a una. A lo lejos vi al niño, el mismo del espejo inquieto, dándome la espalda. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Tú, Ann, o lo que queda de ti, respondió sin moverse. Yo soy la parte que nunca salió, el recuerdo que abandonaste. ¿Por qué me trajeron de vuelta? Porque el hotel necesita equilibrio. Cada alma que escapa deja una grieta, y las grietas se llenan con otras almas. Me acerqué. El niño se giró. Tenía mi rostro infantil. Sus ojos eran pozos vacíos, pero me miraban con dolor. ¿Qué se supone que haga? Tienes que elegir ser el huésped o ser el hotel. ¿Qué diferencia hay? El huésped sufren, el hotel olvida. En ese instante, el suelo se abrió bajo mis pies. Caí por un pozo negro sin fin, donde las paredes eran pantallas que mostraban vidas de otros, vidas de los que estuvieron antes que yo, vidas de personas comunes que por algún error, alguna decisión, alguna maldición, terminaron. Dentro de este lugar imposible, un hombre que nunca regresó de su luna de miel, una mujer que buscó refugio durante una tormenta, un niño que siguió una voz por el bosque, todos atrapados, todos convertidos en habitaciones, corredores, voces en los teléfonos, y yo caí hasta detenerme, de pie enfrente al mostrador. El recepcionista me miraba desde la penumbra. ¿Listo para tu turno? Me entregó una llave. Tinia Elnam 1. ¿Qué habitación es esta? No es una habitación, es el inicio. La llave brilló en mi mano, y al fondo del pasillo, una nueva figura se acercaba. Alguien más, caminando por la carretera, exhausto, perdido, buscando un lugar donde pasar la noche. El recepcionista me sonrió. Prepárate, Elías Ann, es hora de que recibas a tu primer huésped. El pasillo se extendía ante mí como una garganta interminable. Las paredes latían, susurraban, y cada luz que colgaba del techo chisporroteaba con ansiedad, como si supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Caminé con pasos torpes, arrastrando los pies, sintiendo por primera vez que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Mi reflejo, o lo que quedaba de él, se multiplicaba en los marcos metálicos, en los pomos, en los charcos oscuros del suelo, que no eran agua, sino fragmentos de conciencia derramada.
y entonces lo vi, al nuevo huésped. Venía desde la entrada principal, maleta en mano, camiseta sudada por el calor del viaje, con esa expresión tan familiar, la mezcla de cansancio y necesidad, de solo quiero descansar un rato. Aquel hombre era idéntico a mí cuando llegué. Quizzes-Low era. Quizás era yo de nuevo, en otra capa del bucle. El recepcionista le extendía una llave. Habitación 23. Las palabras activaron algo en mí, una pulsación violenta, un instinto. El huésped subió las escaleras. Cada paso lo alejaba de la realidad. Yo lo seguí, invisible. Ya no era un cuerpo, era una presencia, una grieta en el aire, una sombra que respiraba y observaba. Desde el techo, desde los rincones, desde los espejos, lo veía todo. El hombre entró en la habitación, se echó en la cama, cerró los ojos, y entonces comenzó a olvidar. Ese era el primer paso. El hotel no se alimentaba del cuerpo, sino de los recuerdos. Te quitaba lo que te hacía ser tú. Number two. Historia. Tu rostrón pay, como su expresión cambiaba. Empezó a oír ruidos en golpes, en susurros en mi susurro, y entendí con una claridad dolorosa lo que me había convertido en un eco, una de esas voces que te despiertan en la madrugada, que hacen crujir la madera, que respiran junto a ti cuando crees estar solo. Ahora era parte de la estructura. Mi conciencia no estaba fija en un solo lugar. Me movía por los pasillos. A veces era el aire que apaga la vela, a veces la mancha que aparece y desaparece en la pared, a veces la figura que aparece detrás de ti en una fotografía que no tomaste. El huésped comenzó a caminar por la habitación. Miraba los objetos, se preguntaba por qué no había espejo. Se acercó a la puerta e intentó abrirla, cerrada. Fue entonces cuando escuchó mi voz. Tu nombre. Se detuvo en seco, temblaba. Volvió a intentar abrir la puerta. Gritó Ann, pateó Ann, y el hotel. Respondió Ann. Las luces parpadearon. El televisor se encendió por sí solo. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad, y desde los rincones más profundos, otros secos, antiguos, deformados, hambrientos, comenzaron a acercarse. Yo los vi, a todos, a los que habían sido mujeres, hombres, niños, a los que alguna vez intentaron escapar. Ahora éramos el coro, invisible, del lugar. Cantábamos sin boca, susurrábamos sin lengua. El hotel nos había digerido. El huésped cayó de rodillas, comenzó a llorar y yo sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, en pena. Por un instante, un solo instante, recordé el calor del sol en la carretera, el sabor del café, el sonido de una voz humana llamándome por mi nombre real, uno que ya no podía pronunciar. Entonces todo se desvaneció otra vez. Me vi a mí mismo entregando una llave, me vi a mí mismo recibiéndola, me vi dormido en la habitación 23 y me vi despertando una y otra vez. El tiempo en el hotel no era lineal, era circular, un aro de carne, miedo y reflejos rotos. Y al fondo, muy al fondo, siempre la misma voz. Bienvenido, huésped. Esperábamos tu regreso. Si estás escuchando estas palabras, te felicito. No todos lo logran. Muy pocos tienen el coraje y la resistencia para llegar hasta el final de un relato como este, donde la realidad se difumina, los nombres se olvidan y los destinos no se eligen. Acabas de escuchar la historia de Elías, un viajero común atrapado por una entidad que se oculta donde nadie espera, en el rincón más mundano de nuestras vidas. Un hotel de carretera, un alto en el camino. Ese tipo de lugares donde bajamos la guardia y donde las sombras aprovechan para entrar. Pero lo más inquietante
No es la criatura ni el bucle, ni las puertas que respiran o los espejos que absorben. Lo más aterrador es la posibilidad de que ya hayas estado ahí, de que tú también hayas olvidado algo, que sin saberlo, hayas dejado una parte de ti encerrada en un lugar donde el tiempo no fluye y las almas son combustible, porque todos, en algún momento, hemos sentido que algo nos observa en los sitios más silenciosos. ¿Y si no era solo tu imaginación? ¿Y si ese ruido en la habitación contigua no venía de una tubería, sino de alguien que lleva años tratando de recordarte? Ahora quiero hacerte una propuesta especial. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la frase «Yo también recibí la llave». Con ella sabré que formas parte de los viajeros valientes, aquellos que cruzan las puertas del abismo sin mirar atrás. Y si alguien más responde a tu comentario, quizás también esté atrapado en el mismo pasillo que tú. Ademus Siest. Relato resonó contigo. Si te estremeció o te hizo mirar de reojo tu propio espejo, esta noche suscríbete a este canal. Aquí, cada historia es una grieta nueva en la realidad. Cada video es una puerta que se entreabre y al hacerlo, te convertirás en parte de una comunidad que se atreve a escuchar lo que otros prefieren silenciar. Dale un like, no por cortesía, sino porque eso nos permite que este contenido llegue a más personas, a más almas inquietas que como tú buscan respuestas en medio del silencio. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión. Hay lugares que no se buscan. Te encuentran, y a veces no te dejan ir. Así que la próxima vez que te detengas en un hotel desconocido, mira 2 veces al recepcionista. Revisa si tu reflejo sigue siendo tuyo. Why Sabra to do. Nunca aceptes la habitación 23 honesto. Fue Ecos del Abismo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos volveremos a encontrar en algún lugar donde la oscuridad tenga algo más que contarnos.